Ecuador arriban cada año miles de ciudadanos chinos, unos en su tránsito hacia Estados Unidos, su destino final, y otros con la intención de recomenzar sus vidas en el país sudamericano. Muchos ecuatorianos, a veces sorprendidos, se expresan de diferentes maneras por la mayor cantidad de chinos que ven a diario, especialmente en Quito, la capital del país. Es meritorio señalar que muchos de estos chinos, como dije antes, solo se quedan en Quito el tiempo disponible para continuar su viaje hacia el norte, aunque otros sí se quedan en Ecuador y abren sus negocios como restaurantes, almacenes, entre otros. Existen ecuatorianos que plantean que nunca habían visto a ciudadanos chinos en Ecuador, que la migración china de los últimos tiempos es algo completamente reciente. Pues bien, para derribar esos planteamientos, este video abordará parte de la historia real de esta migración hacia el país de la mitad del mundo. Pero antes, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Nada te cuesta y a nosotros nos ayudas mucho con ello para llegar a más personas con contenidos de valor como este video que has comenzado a ver. La inmigración de ciudadanos chinos hacia Ecuador se hizo evidente desde el año 1840, aunque otras fuentes plantean que desde la década de 1870, cuando los primeros inmigrantes llegaron al país, ubicándose especialmente en las zonas costeras de Ecuador. Desde su llegada, las personas de nacionalidad china se dedicaron a la agricultura, la artesanía, la gastronomía, entre otras labores que les permitían subsistir mientras se integraban a una sociedad conservadora que les observaba atentamente. Sin embargo, en el año 1889, el presidente Antonio Flores Jijón les prohibió el ingreso al país. Sus motivos fueron los negocios altamente exitosos de los chinos dentro del territorio nacional con Estados Unidos, además de la tradicional xenofobia, en este caso puntual, hacia los asiáticos. Poco a poco y de diferentes maneras, la inmigración china a Ecuador se mantuvo en menor escala durante los siguientes años, llegando a crear organizaciones, comunidades o colonias cuyo principal objetivo fue la socialización entre chinos, el sostenimiento de su cultura, el apoyo a los migrantes chinos recién llegados, entre otros. Algunas de estas organizaciones existen en la actualidad. A lo largo del tiempo, varios estudiosos del tema de la migración china a Ecuador han planteado que el motivo de la inmigración se ha debido a la superpoblación existente en China, que en su país, en su gran mayoría, han sido de escasos recursos y por eso han buscado otras fronteras para desarrollarse y así poder obtener una mejor calidad de vida. Tocando temas de actualidad, la población china que reside actualmente en Ecuador supera casi en 30 veces la que se había registrado en el año 2007. Según la Dirección de Migración de la Policía, en el año 2007 ingresaron 339 personas del país asiático, pero para junio del año 2008, la cifra se elevó a 9.921. Tanto es así que para noviembre del año 2008 ingresaron a Ecuador 10.638 chinos y solo salieron 3.941. Ante este hecho, el gobierno de China y el gobierno de Ecuador de entonces acordaron medidas para el control de ingreso al país. La principal resolución fue un pasaporte con vigencia de 6 meses y la compra de paquetes turísticos por parte de los ciudadanos chinos. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, reveló a fines del 2015 que pese a la desaceleración económica, China seguiría siendo el mercado con más demanda de pasajeros aéreos en términos absolutos, previendo que tendría 1.190 millones de pasajeros para el año 2034 y se han convertido en los turistas que más gastan en los lugares que visitan. Mucha población de China migró hacia Ecuador, por lo cual la población ecuatoriana fue creciendo más y más. En los últimos años,
se ha producido una llegada masiva de chinos atraídos por la dolarización ecuatoriana. En la mayoría de las ciudades del Ecuador se ha hecho presente la comunidad asiática. Ha generado fuentes de trabajo en el país mediante los negocios. Sus tradiciones, el idioma y la cultura han significado para Ecuador un enriquecimiento de la gastronomía, cultura, variedad de identidades y costumbres. Uno de los beneficios de la inmigración es el mestizaje, que se suele producir entre dos culturas totalmente diferentes que en un momento dado se encuentran, dando como resultado productos totalmente novedosos que logran captar la esencia de estos dos países. Este beneficio se ha dado en Ecuador en el caso de los inmigrantes asiáticos, cuya cifra está creciendo de una forma apresurada cada mes. Según varios expertos, el encuentro entre la cultura asiática y la ecuatoriana ha tenido pocos roces debido a que los inmigrantes de China han procurado mantener un perfil bajo, tratando de acoplarse de la mejor manera posible, manteniendo una relación en lo posible pacífica con los ecuatorianos. A pesar de eso, poco a poco esta población asiática ha ido tomando fuerza en Ecuador, pese a todas las dificultades que se le han presentado. Otro ejemplo muestra el beneficio de la presencia de la comunidad china en Ecuador, el famoso plato conocido como chaulafán. Este es un claro mestizaje entre los dos países, ya que aunque conserva la forma de preparación y algunos ingredientes originales, el plato ha sido modificado con toques ecuatorianos, mejorando y vinculando las dotes culinarias de los dos países y sus gastronomías. ¿Por qué los primeros habitantes de América tienen similitudes físicas tan marcadas con los asiáticos? ¿Qué misterios se esconden detrás de los ojos rasgados y el cabello lacio de muchos pueblos indígenas de América Latina? ¿Es posible que los chinos llegaran al Nuevo Mundo mucho antes que los vikingos y los españoles? Estas preguntas nos llevan a explorar teorías fascinantes y controvertidas que desafían nuestra comprensión de la historia. En este video, nos embarcaremos en un viaje a través del tiempo, examinando evidencias arqueológicas, hallazgos geográficos y sorprendentes similitudes culturales que podrían cambiar nuestra percepción de los antiguos contactos entre civilizaciones. No te pierdas ni un minuto, pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Para entender las teorías sobre la llegada de los chinos a América, primero debemos considerar el consenso académico sobre cómo los primeros habitantes llegaron al continente. La teoría más ampliamente aceptada es que estos primeros pobladores cruzaron el estrecho de Bering desde Siberia durante la última edad de hielo, hace aproximadamente 15.000 a 20.000 años. Esta migración fue posible gracias a un puente de tierra llamado Beringia, que conectaba Asia y América del Norte debido a los niveles más bajos del mar. Los primeros americanos eran cazadores-recolectores que siguieron a grandes manadas de animales a través del puente de Beringia hacia el continente americano. Con el tiempo, estas poblaciones se dispersaron por todo el continente, desarrollando diversas culturas y civilizaciones. Antes de adentrarnos en la teoría de los chinos, es fundamental mencionar a los vikingos, quienes fueron los primeros europeos en llegar a América casi 500 años antes de Cristóbal Colón. Alrededor del año 1000, Leif Erikson y su tripulación llegaron a Terranova, en lo que hoy es Canadá, estableciendo un asentamiento conocido como Vinland. Las sagas nórdicas y los hallazgos arqueológicos en Lance Aux Meadows confirman esta presencia vikinga en América del Norte. Los hallazgos incluyen estructuras vikingas y artefactos que han sido fechados en esa época, proporcionando evidencia concreta de su estancia en el Nuevo Mundo. La teoría más conocida sobre la llegada de los chinos a América antes de los europeos proviene del libro 1421, el año en que China descubrió el mundo, de Gavin Menzies, publicado en 2002. Menzies
un ex capitán de submarinos de la Marina Real Británica, argumenta que una flota de la dinastía Ming, liderada por el almirante Zheng He, llegó a América en 1421, casi 70 años antes que Colón. Menzies y otros defensores de esta teoría señalan varios mapas antiguos que parecen mostrar tierras y características geográficas de América antes de la llegada de los europeos. Uno de los más citados es el mapa de Piri Reis, un mapa otomano del siglo XVI que, según algunos, contiene detalles de la costa sudamericana que no deberían haber sido conocidos en esa época. Menzies argumenta que estos mapas podrían haberse basado en cartas náuticas chinas que detallaban sus exploraciones. Otro mapa intrigante es el mapa de Vinland, que también sugiere conocimiento europeo de América antes de Colón, pero algunos proponen que este conocimiento podría haber sido por exploradores chinos que compartieron sus descubrimientos con comerciantes europeos. Se han encontrado artefactos que algunos interpretan como evidencia de contacto chino precolombino. Entre estos hallazgos se incluyen monedas chinas y cerámica en diversas partes de América. En Ecuador, por ejemplo, se descubrieron cerámicas con características estilísticas similares a las de la dinastía Ming. Además, en California y México se han encontrado monedas chinas de épocas anteriores a Colón. Sin embargo, la autenticidad y el contexto de estos artefactos son altamente debatidos, y muchos arqueólogos los consideran coincidencias o resultado de contactos posteriores a Colón. Más allá de Menzies, algunos investigadores han explorado las similitudes culturales y lingüísticas entre las civilizaciones precolombinas y las asiáticas. Algunos han señalado que ciertas prácticas agrícolas, textiles y arquitectónicas en América Central y del Sur tienen paralelismos sorprendentes con las de Asia. Por ejemplo, las técnicas de cultivo en terrazas utilizadas por los incas en Perú son similares a las que se encuentran en las regiones montañosas de China. Del mismo modo, algunos estilos de tejido y cerámica en América del Sur parecen reflejar influencias asiáticas. En Centroamérica, especialmente en México y Guatemala, algunos investigadores han encontrado paralelismos en las inscripciones y símbolos utilizados por las civilizaciones precolombinas. Los jeroglíficos mayas, por ejemplo, tienen ciertas similitudes estructurales con los caracteres chinos antiguos. Estos paralelismos han llevado a algunos a especular que pudo haber habido un intercambio cultural entre estas civilizaciones. Los ojos rasgados y otros rasgos físicos de los pueblos indígenas de América Latina han llevado a especulaciones sobre contactos asiáticos posteriores. Desde una perspectiva científica, los ojos rasgados o epicánticos son una adaptación evolutiva común en poblaciones que han vivido en climas extremadamente fríos, como las regiones del norte de Asia. Esta característica podría haber sido mantenida a lo largo de generaciones debido a su ventaja evolutiva en climas fríos y ventosos. Los científicos explican que los ojos rasgados son una adaptación evolutiva que ayuda a proteger contra los vientos fuertes y las bajas temperaturas. Este rasgo se desarrolló en poblaciones que vivían en las duras condiciones climáticas de Siberia y otras partes de Asia, y se mantuvo en las poblaciones que cruzaron el estrecho de Bering hacia América. Sin embargo, algunos sugieren que estos rasgos podrían haberse reforzado o introducido nuevamente a través del contacto con navegantes asiáticos posteriores. Esta teoría, aunque fascinante, requiere más evidencia genética y arqueológica para ser aceptada ampliamente. Si bien la teoría del estrecho de Bering sigue siendo la más aceptada para explicar la primera migración humana a América, las similitudes físicas y culturales entre los indígenas americanos y los asiáticos abren la puerta a la posibilidad de contactos subsiguientes. Algunos investigadores postulan que después de la migración inicial hubo múltiples oleadas de migraciones y contactos, incluyendo potencialmente expediciones chinas. Además, recientes estudios genéticos han sugerido que hubo al menos 3 oleadas distintas de migración a América, con una de estas oleadas presentando un vínculo genético más cercano a las poblaciones del sudeste asiático y Polinesia. Esto refuerza la posibilidad de que haya habido contactos transoceánicos posteriores
que contribuyeron a la diversidad genética y cultural de las poblaciones indígenas de América. La exploración de estas teorías no está exenta de desafíos. La falta de evidencia arqueológica contundente y la necesidad de más investigaciones genéticas y lingüísticas hacen que estas ideas sigan siendo especulativas. Sin embargo, la posibilidad de que los chinos y otros pueblos asiáticos hayan llegado a América antes que los vikingos y los españoles es un tema intrigante que merece una mayor exploración. El desarrollo de nuevas tecnologías de datación y análisis genético, junto con la apertura de nuevas líneas de investigación arqueológica, podría proporcionar en el futuro la evidencia necesaria para confirmar o refutar estas teorías. La historia humana es un tapiz complejo y en constante evolución, y cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a comprender las verdaderas dimensiones de los contactos precolombinos. Las teorías sobre la llegada de los chinos a América antes que los vikingos y los españoles nos invitan a reconsiderar nuestra comprensión de la historia. Aunque la evidencia es controvertida y a menudo disputada, la exploración de estas ideas nos recuerda que la historia humana es, como dijimos antes, un tapiz muy complejo y en constante evolución. Mientras continuamos descubriendo nuevos hallazgos arqueológicos y refinando nuestra técnica de investigación, quizás algún día podamos responder definitivamente a estas intrigantes preguntas sobre los primeros contactos entre las civilizaciones del Viejo y el Nuevo Mundo. ¿Y tú qué opinas al respecto? Te leo en los comentarios. Ahora regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.